protegida por la bóveda craneana, y la columna vertebral, que son la médula espinal, que aloja, ¿sí o no? Todo lo que está por fuera de ello, entonces evidentemente es el sistema nervioso periférico. Que luego vamos a ir viendo. Esto ya lo conocen muy bien ustedes, lo voy a poner todo. ¿Sí? Porque todo esto ya lo habíamos recordado en la anterior clase. Esto es del curso inferior todavía. El sistema nervioso central, conformado por el encéfalo, decíamos, tenía el cerebro, el cerebelo y el tronco cerebral, que estará conformado por el diencéfalo, el mesencéfalo, la protuberancia y el bulbo, ¿sí o no? ¿Está bien? Y el cerebelo en la parte posterior, o sea, el cerebro más o menos, que tiene tres niveles, ¿no? El nivel cortical, el subcortical, bien, y la médula espinal. En este caso, el sistema nervioso periférico, tenemos los pares craneales, tanto pares craneales que ustedes ya los han llevado, y tenemos también los nervios raquídeos, que estarán rigiendo todo lo que es de cuello para abajo, y a nivel cérvico-facial tenemos los 12 pares craneales. De esto, lo que a nosotros nos interesa saber es cómo viaja la información en relación a los 12 pares craneales, y en específico a qué nervios. Trigémino, facial, glosofaringio, ¿sí o no? ¿Verdad? Y por otro lado, dentro del sistema nervioso autónomo tenemos el simpático y el parasimpático. Y hay un tercero más que es considerado independiente también, el sistema entérico. Esto es generalidades. Entonces, esa es la vía de comunicación tanto de entrada y salida, es para ir recordando. Estos eran los niveles, ¿sí? Que ustedes también ya lo han recordado, pero yo quería hacer énfasis en esto. ¿A qué lugar llega la información donde ustedes van a trabajar a nivel cérvico-facial? ¿Dónde llega la información? Todo lo que es de acá para arriba, ¿sí? Llega la información a este nivel. Acá, este es el diencéfalo, que está por acá, ¿sí? Tenemos el mesencéfalo, la protuberancia, el bulbo más abajo, que es el cerebelo. Entonces, acá, si ustedes recordarán, hay núcleos, ¿sí? Donde se encuentran cuerpos neuronales que están esperando recibir información de la primera neurona. La primera neurona se encontraba ¿dónde? En el ganglio de gases. Esa neurona va a llegar con su extensión hasta este lugar y se va a comunicar con una segunda neurona, entre comillas segunda neurona, ¿no? Porque son miles, millones. Entonces llegará acá, le pasa la información. Y de acá tiene que subir la información hacia la corteza. En el caso de que sea importante dar una respuesta distinta, tiene que haber una percepción, una modulación, que después más adelante igual vamos a hablar. ¿Sí? Entonces, tiene que ocurrir. Por ejemplo, cuando ustedes empiezan a desarrollar habilidades psicomotrices, cuando nosotros hemos caminado, te has caído 1000 veces, ¿sí o no? Pero igual has caminado. Esa es una habilidad psicomotriz que debe guardarse en nuestro sistema para que posteriormente, ya sin pensar, tú puedas desarrollar actividades como el caminar. ¿Alguien piensa para caminar? Nadie piensa, ¿verdad? Entonces, para que se guarde la información. En ese aspecto, tú recibes cierta información, se conduce y se almacena la información en el caso que así se requiere. No es lo mismo con el arco reflejo, ¿no? Que es distinto. Vamos bien. Estas son generalidades nada más, que las vamos a mencionar. El nivel medular puede dar cierta respuesta de control autónomo, por ejemplo, los movimientos de la marcha, reflejos de retirada, lo que me decía el arco reflejo. La información del arco reflejo es cuando tú pones tu mano en algo caliente, la primera neurona sensitiva o sensorial, a eso me olvidaba decirles, recordarles mejor dicho, la primera neurona sensitiva y sensorial viaja hasta la médula espinal, hay un ganglio de relevo raquídeo, pasa la información a la médula espinal y se comunica con una motoneurona para que haya una acción muscular de retirada y no te quemes la mano. Para eso tienes que pensarlo, por supuesto que no, por eso es un acto reflejo y hay distintos tipos de actos reflejos que después igual vamos a ver.
Entonces, reflejos para la firmeza, reflejos para el control de los vasos sanguíneos, reflejos que controlan la digestión, reflejos que controlan la excreción urinaria, que pertenecen al sistema nervioso autónomo. Entonces, no necesariamente ya tiene que viajar la información hacia los centros superiores, sino directamente se pueden generar en este sistema nervioso denominado también central. ¿Está bien? Bueno. Esta parte en amarillo es el bulbo, que es la comunicación con la médula espinal. Algunas, solo de conocimiento general y de recuerdo es esto, ¿no? ¿Sí? Transmisión de impulsos nerviosos a la médula espinal, control de la respiración, control de la presión arterial, regulación de secreción de jugos digestivos, todo lo que es básicamente autónomo, está relacionado. La protuberancia, fíjense, nexo de comunicación que controla igual la respiración, presión arterial, regulación de la homeostasis, que la homeostasis se refiere a muchos aspectos en relación a todo el organismo, ¿no? Los vamos a mencionar todos. El mesencéfalo, control de las respuestas de la vista, porque está en relación con el óculo posterior, movimientos del ojo, dilatación, movimiento del cuerpo, audición. Hay muchos de los controles. El nivel cortical. No me interesa mucho que ustedes conozcan esto porque era más de generalidades para el recuerdo. ¿Sí? La parte que más me interesa es de que recordemos cómo viaja la información. Todo esto igual lo habíamos dicho y hemos hecho hincapié en la anterior clase, cómo estaba conformado. Y esto era para recordarles, todo esto es lo que ya hemos llevado, entonces lo voy a ir pasando, pero fíjense, aquí están todos los núcleos de todos los nervios, de los 12 pares craneales donde ustedes van a trabajar. Y de ahí a mí me interesa recordarles algunos, ¿no? Los cuales ustedes tienen que dominar. También era importante reconocer cuáles de los nervios son sensitivos motores o sensitivo-motores, ¿sí? Y qué ramas, que lo vamos a ir recordando posteriormente. Esto sí quisiera que ustedes lo consideren muy bien. ¿Está bien? A diferencia de esto. Bien. Esto sí tienen que dominar. ¿Está bien? Tienen que por lo menos tener una idea muy clara porque sobre esto ustedes van a trabajar. ¿A qué me refiero? Me refiero a que la vía aferente, que cuando se produce un problema sobre el cual ustedes van a interferir sobre un proceso fisiológico que es la conducción del impulso nervioso, es que se puede generar un problema en este sector. Y ustedes van a actuar sobre ese problema de dos formas. Una, colocando un anestésico local, ¿verdad? ¿Sí o no? Y la otra es farmacológicamente. Vas a recetar antiinflamatorios, vas a recetar analgésicos e inclusive puedes recetar miorelajantes. ¿Está bien? Ansiolíticos también se utilizan en el Entonces, tú vas a interferir sobre los procesos. Y esto sí que es necesario que nosotros recordemos y lo van a llevar en los cursos superiores, pero espero que les ayude un poco. Este ganglio de Gasser que está ubicado en la cárcel superior del peñasco, en la fosita del ganglio de Gasser y en un desdoblamiento de la dura madre que se llama el cabum de Meckel, recordarán que la protege y la cubre, es netamente sensitivo. De ahí nacen tres ramas sensitivas, el oftálmico, el maxilar y el mandibular. Salvo que el mandibular se une con una rama motora que la cruza por debajo del ganglio, del cuerpo del ganglio, la cruza y antes de llegar al agujero oval o a nivel del agujero oval se unen las dos ramas y ahí se convierte en sensitivo motor. ¿Eso recuerdan por anatomía? ¿Sí? Bien. Entonces la única rama sensitivo motora será el nervio mandibular. Bien. Entonces, lo que ustedes tienen que conocer es de que estas fibras nerviosas que ven en las imágenes, su distribución y localización, tienen que conocerla tanto anatómicamente como funcionalmente. Porque ustedes van a elegir el lugar donde quieren bloquear la conducción del impulso nervioso. Si yo quiero bloquear a este nivel, debo saber qué sectores se me van a
insensibilizar de forma reversible. Puedo bloquearlo a este nivel, puedo bloquearlo a este nivel, puedo bloquearlo. ¿A qué niveles lo voy a bloquear y qué es lo que voy a bloquear? Bien, las neuronas que conforman el ganglio de Gasser son neuronas que tienen dos características para mí. Morfológicamente, ¿qué tipo de neurona sería esta? Pseudo bipolar, ¿no? ¿Cuál? Pseudo bipolar. Pseudo bipolar, que es lo que decíamos en la anterior vez. ¿Por qué? Porque nace un polo, pero de ese polo en forma de T se distribuyen dos ramas. ¿Sí o no? ¿Está bien? Perfecto. Entonces parecería que fuera dos prolongaciones, parecería que fuera una neurona bipolar, pero no es. Las interneuronas son bipolares. Y tampoco es una multipolar. ¿Está bien? Entonces, lo siguiente, esta neurona o todas las neuronas sensitivas son pseudobipolares según su forma y según su función son sensitivas o sensoriales. Listo. Esa prolongación se extiende hacia este nivel, se ramifica y termina en distintos tipos especializados de receptores. La anterior clase mencionábamos. ¿Cuáles son? ¿Quiénes estaban antes? ¿Ustedes se acuerdan? Neuroreceptores, ¿no? Los corpúsculos de Krauss, los de Meissner, los de Ruffini, los de Merkel, terminaciones nerviosas libres, nociceptores, ¿sí o no? Que todas representan receptores de la presión profunda, del tacto, del frío, del calor, ¿sí? Entonces, todas esas terminarán de una forma distinta para recibir un montón de información. Las del dorso de la lengua son quimiorreceptores, ¿sí o no? Por eso puedes percibir los sabores. Bien, entonces, en el caso del trigémino, que es sensitivo, dará inervación a la mucosa y a las piezas dentarias donde ustedes van a trabajar. Por lo tanto, estas prolongaciones de este lado de la neurona, que forma todos los axones, toda la prolongación citoplásmica que se unen, todos los axones se conglomeran en uno solo y forman la fibra nerviosa. Eso llegará de distintas formas, con distintos tipos de receptores para hasta propioceptores o mecanorreceptores. ¿Ustedes sienten un grano de azúcar entre sus dientes? ¿Se han preguntado por qué y cómo lo sienten? ¿Qué tipo de receptores son los que están percibiendo eso? ¿Verdad? Bueno, eso lo vamos a ver más adelante. Entonces, sepan que el cuerpo está alojado en el ganglio de Gasser, es por eso es que en este segmento es mucho más amplio el volumen, ya no es una continuación de la fibra nerviosa, sino es un cúmulo de cuerpos neuronales que hacen que sea mucho más voluminoso, ¿sí? Tiene una forma semilunar, ustedes ya conocen la forma. Y la parte posterior se extiende con el otro bracito, ¿hasta dónde llega? Hasta la protuberancia. Entonces, si nosotros consideramos eso, y solo como ejemplo, esta es una neurona. Son miles, por supuesto, pero es la primera neurona. Es por esa razón que en los libros, en Fisiología de Guyton o en otros libros, Gannon también, no recuerdo si en el texto guía está, lo van a encontrar como neuronas de primer orden. ¿Está bien? Entonces, mi pregunta de mí es, ¿dónde se encuentran los cuerpos neuronales de una neurona de primer orden? ¿Cuál es la respuesta? En el ganglio. En los ganglios. En el ganglio y en el caso del trigémino será el ganglio de Gasser. ¿Y en qué lugar se encontrará la neurona de segundo orden? En la protuberancia. Específicamente, ¿en qué lugar? En el núcleo de terminación del trigémino. O tal vez ya tienen otro nombre ahora para mencionarla, pero sí hay un lugar ahí. Ahí se encuentra. Y entre las dos neuronas o las fibras, las miles de neuronas que van a llegar hasta ese nivel, pasarán la información a través de una sinapsis y pasarán la información a una tercera neurona. Y la tercera neurona estará en los centros más superiores. ¿Está bien? Entonces, básicamente, solo como ejemplo, por decirlo así, 3 neuronas participan. La primera neurona, que es denominada de primer orden, la segunda, que está en la protuberancia, y la tercera, que está en la porción cortical.
Si es que la información se tiene que guardar, ¿sí? Entonces tiene que llegar a ese nivel o a distintos lugares de la corteza para poder almacenar. Bien. Y en la protuberancia también hay núcleos, los núcleos salivales, si recordarán, y núcleos motores. Por lo tanto, este tipo de neurona es una neurona multipolar. Y desde el punto de vista fisiológico-funcional se denomina motoneurona. Bien. Entonces esta es la que va a llegar a un órgano efector, que puede ser un músculo o una glándula. Bien. ¿Dónde creen que se encuentra el soma de esta neurona? El soma de esta neurona, más o menos hay una diferencia con esos ganglios, porque el soma de esta neurona, por ejemplo, hablando de médula espinal, se puede encontrar en la médula espinal. De ahí se extiende hasta un ganglio, donde recién hace sinapsis, por eso se llaman ganglios o denominados ganglios preganglionares en realidad. Parecería confuso porque es un ganglio pero con una glándula. Por ejemplo, antes de llegar a la glándula submaxilar sublingual hay un pequeño ganglio antes de llegar ahí, que ahí está una neurona esperando la información, por ejemplo, para que produzca saliva o jugo digestivo. Entonces, este cuerpo neuronal estará en el sistema nervioso central, en la médula, en la protuberancia, ¿sí? Y de ahí esta prolongación citoplásmica, que es un axón mucho más definido, ¿sí? Llevará la información hasta un centro de relevo que va a ser un ganglio. Más después les voy a mostrar unos ejemplos con imagen, ¿sí? Y ahí encuentra a una neurona que está esperando esa información, y esa neurona preganglionar es la que recién hace sinapsis con el órgano efector, en este caso una glándula. ¿Está bien? Bueno, entonces esta es la vía de salida. Luego vamos a ver cómo es el funcionamiento de cada una de ellas. ¿Está bien? La vía aferente, la vía eferente. Bien. Acá se nota. ¿Reconocen el ganglio? Se ubica, ¿no? ¿El ganglio es sensitivo o motor? Sensitivo. Y la otra rama que sale, entonces, es fácil reconocer la vía aferente y eferente en esta imagen. ¿Ven ese ganglio de ahí? Es el sensitivo. El otro que no tiene el ganglio, el abultamiento, es la vía motor. ¿Eso es en el asta posterior o anterior? ¿Cuál es sensitivo? Ya, el anterior. Bien. Listo. Entonces, por lo tanto, la vía de entrada hace conexión con una interneurona, hace sinapsis con la siguiente y sale hacia el músculo. A eso se denomina arco reflejo. Si es que la información tiene que subir, tenemos distintos tipos de formas en las cuales va a subir hacia los centros superiores. ¿Está bien? Ese es el ejemplo de los ganglios. Hay diferencias. Todo esto ya lo habíamos visto. Habíamos hablado también en la anterior clase de por qué era importante conocer todos estos aspectos. Entonces, ahí lo vamos a ir. Ahora vamos a tocar un poco de lo que era, de lo que corresponde a la continuación de lo que... Hemos hablado más cosas la anterior vez, ¿no? Entonces, ahora sí, la unidad fisiológica y funcional del organismo es la célula, ¿verdad? También en práctica lo hemos hablado. La unidad funcional y fisiológica del sistema nervioso es la neurona. Tenemos aproximadamente 100.000 millones de neuronas y 100.000 billones de conexiones o sinapsis neuronales, que lo hace uno de los sistemas más estudiados, donde tenemos menos información y se desconocen muchas cosas. Sin embargo, vamos a hablar de las que hasta hoy en día conocemos, y
y es importante que ustedes las reconozcan para poder intervenir sobre ellas. Las neuronas tienen tres características. Tienen la capacidad de ser excitables, tienen la capacidad de conducir una información, tienen la capacidad de transmisión de esta información, dependiendo el neurotransmisor que utilices. Todo eso también en la anterior clase habíamos hablado. Bien. Entonces, para que la neurona cumpla con todas estas funciones, que son muy básicas, tiene que tener tejidos alrededor del cuerpo en este proceso fisiológico, ¿sí? Los tejidos que están alrededor de las fibras nerviosas y de las neuronas, denominados tejidos de soporte, pueden ser de distintos tipos. Unas son células, como por ejemplo las denominadas células de la neuroglía, el astrocito, el oligodendrocito y la microglía. Una de estas células es célula de defensa, es un macrófago. ¿Cuál es? La microglía. Es una célula de defensa. Por eso decíamos que la primera línea de defensa celular son los macrófagos, no los neutrófilos. En nuestro organismo, otra vez repito, está distribuido un sistema de macrófagos que se llama el sistema fagocítico mononuclear, ¿sí? Que son macrófagos que cambian de nombre dependiendo del lugar donde se encuentran. En el cerebro se llaman microglía, en el hígado se llaman células de Kupffer, en el pulmón, que también hay centinelas macrófagos dentro del sistema inmunológico, se llaman macrófagos, en el vaso se llaman macrófagos, ¿sí? Y así en el tejido conectivo las llaman células dendríticas. Entonces, todos son macrófagos, son centinelas dentro del sistema inmunológico. Entonces, en el sistema nervioso central también tenemos eso. Este otro tipo de células, denominado oligodendrocito, tiene una función fundamental que ustedes la conocen. Estoy seguro que sí. La formación de la vaina de mielina. Bien. Y el astrocito es una de las células que va a proporcionar, ¿sí?, ciertas condiciones para el funcionamiento del sistema. La parte importante de esto para mí es la formación de la vaina de mielina. ¿Está bien? Lo vamos a poner todo. Hay una diferencia de la formación de la vaina de mielina, que es la siguiente. Estas células gliales, como los oligodendrocitos, en el sistema nervioso central, tienen esta característica. ¿Observan? ¿Esta? ¿Cuántas prolongaciones tiene ese oligodendrocito? En esta imagen tiene 3, ¿cierto? 3 Y está envolviendo o 4. a una membrana neuronal, ¿sí? Por lo tanto, esa formación, esa envoltura se llama mielina, que ustedes la conocen, y le va a proporcionar un sistema de protección. Pero no solamente eso, va a influir en su conducción del impulso nervioso. Entonces, la conducción del impulso nervioso puede ser continua o puede ser saltatoria. ¿Qué característica ustedes notan, por ejemplo, al envolver? Parece una salchicha, ¿no? ¿Sí o no? Estos espacios de constricción acá, que parecerían de constricción, no son de constricción, sino es de que es como un cable donde tú le pones un aislante acá, al otro lado le pones un aislante, pero entre separación de los aislantes estará expuesto el cable. ¿Sí o no? Que si tú le tocas te pasa corriente, ¿verdad? En este caso, la vaina de mielina cubre una porción y cubre otra porción. ¿Cómo se llama el espacio entre vaina de mielina y mielina? El nódulo de Ranvier. ¿Qué encontramos en ese nódulo de Ranvier? Hablando de electricidad, el cable de electricidad pelado, ¿verdad? O sea, los alambritos, que si tú le tocas te pasa corriente. ¿Sí? En este caso, ¿qué encuentras? La membrana neuronal. Claro. Y mi pregunta, vuelvo a repetir lo mismo. Si les dije que les iba a torturar de cómo estaba compuesta la membrana neuronal, 50-50, ¿cuál era?
¿Cómo está conformada la membrana de una célula? Ya. Grasa, Entonces fósforo. acá, fíjense el diseño. Acá nos vamos a quedar porque esto es importante que ustedes lo comprendan para que después entendamos los siguientes conceptos. La vaina de mielina produce una cobertura de protección, pero también va a influir en la velocidad de conducción de las fibras nerviosas. ¿Por qué? Porque en los lugares donde va a haber exposición, en esos lugares denominados nodos de Ranvier, que son varios, está expuesta la membrana de la neurona. Y la membrana de toda célula tiene 50% de fosfolípidos y 50% de proteínas. ¿De quién depende la función de una célula? De las proteínas, ¿sí o no? ¿Recuerdan qué compuestos iónicos teníamos en el medio extracelular e intracelular? Calcio. Cloro creo que había. Bien, hablamos de sodio, potasio, cloro, calcio, teníamos también proteínas, aminoácidos y todo eso, en el medio extra e intra. ¿Recuerdan que mencionamos que había una distribución irregular? A lo que me refiero es, ¿hay más sodio fuera o dentro de la neurona? Dentro, ¿no? Dentro. Con razón les van. Todo esto lo hemos visto. Es dentro. El sodio está fuera de la neurona aproximadamente entre 142 mil equivalentes por litro. Fuera. Y adentro un 5. Entonces no es igual, ¿verdad? ¿El potasio estará más fuera o dentro? Dentro. Entonces a eso se refiere que cuando ustedes lean hay una distribución irregular de compuestos iónicos que son cationes y aniones, al referirse irregular te está diciendo que hay más estudiantes de segundo año en esta aula que fuera. ¿Hay más estudiantes de segundo año dentro o fuera? Fuera, ¿verdad? ¿Sí o no? Esa es la distribución irregular. Tenemos más cantidad de sodio fuera que dentro de la célula. Hay más cantidad de potasio dentro que fuera. Y estos cationes y aniones determinan lo que habíamos hablado en la primera clase, la electricidad, cargas positivas y negativas que hacían que la neurona esté, su membrana de la neurona está cargada a menos milivoltios, no milivoltios, 70 milivoltios. Bien, listo. ¿Qué pasa cuando tú le pellizcabas y te dolía? Un reflejo. Entraba el sodio, ¿sí o no? ¿Y quién restablecía eso? La bomba de sodio y potasio, ¿ven? Ya está. Listo. Pero, ojo, más adelante vamos a hablar de lo que se llama la despolarización y la repolarización, y sí, eso sí lo vamos a ver con mucho detalle, pero es lo siguiente. Cuando un poco de sodio entra dentro de la neurona, hay otras proteínas en la membrana neuronal que se llaman voltaje dependientes. Dependen del sensor de voltaje. Y cuando el sodio entra dentro de la neurona que está a menos 70 milivoltios, ¿creen que se vuelve más positivo dentro? Claro, porque estás cargando positivamente, ¿sí o no? Si aquí estamos negativos y metemos 50 payasos, ¿qué va a pasar? Estamos tristes, deprimidos porque dimos un examen y nos fue mal y estamos mal. Entonces te cambian tu polaridad negativa y triste a una polaridad feliz, ¿sí o no? Entonces eso es lo que va a causar. Cuando entra sodio, que es un ion con carga positiva, ya no va a estar a menos 70. Va a cambiar ese voltaje a menos 60, a menos 50, a menos 40 y puede polarizarla hasta más 10. Eso es lo que vamos a entender en las próximas clases. ¿Cómo ocurre eso? Cuando un poco de sodio entra dentro de la neurona, dentro de la célula, ¿sí? Por un estímulo, como el pellizco, ¿sí? Que hicimos hacer alguien en la anterior clase. Entonces, entró sodio, hay unas proteínas voltaje dependientes que sienten el cambio de sensor. ¿Y saben a cuánto sienten el cambio de voltaje? A menos 15 milivoltios. ¿Cuánto es 70 menos 15? ¿Ah? Bien, entonces cuando llega a menos 55 milivoltios se activan estas proteínas transmembranales y dejan entrar grandes cantidades de sodio.
porque va en favor de un gradiente de concentración, porque afuera tenemos cargado y todo el tiempo el sodio quiere meterse dentro. Y cuando se abren estas proteínas voltaje dependientes, entonces ahí la fibra nerviosa puede llegar a ser positiva, hasta más 10. Y ahí decimos que la hemos sacado de su polaridad negativa y la hemos despolarizado. No sé si se entiende. Más adelante voy a volver a tocar esto, pero quería decirles que todo esto que les he hablado, ¿dónde va a ocurrir? En la fibra nerviosa o en la prolongación citoplásmica que está cubierta de vaina de mielina. No ocurre ahí. ¿Dónde va a ocurrir? En el nódulo del Ranvier. ¿Por qué? Porque ahí están pues las proteínas expuestas. Entonces, estas proteínas se abren y dejan entrar el sodio. En los lugares donde está con el aislante, que en este caso es la vaina de mielina, no tenemos proteínas expuestas. Por lo tanto, la conducción del impulso nervioso de un nodo al otro y al otro y al otro, ¿qué tipo de conducción será? ¿Continua o saltatoria? Saltatoria, ¿sí o no? Si no tiene vaina de mielina, es continua y además es más lenta. ¿Por qué? Porque es muy difusa. Si ustedes se dan cuenta, un potencial de acción va a viajar de un nódulo al otro porque son puntos focalizados donde van a ocurrir la entrada de sodio y la activación de la bomba de sodio y potasio para devolverle el equilibrio, ¿sí o no? Luego vamos a hablar todo lo que ocurre. Solamente les he dado una idea. El objetivo era determinar que la vaina de mielina no solamente es un tejido de soporte, de protección para la neurona, sino también que va a influir en la velocidad de conducción. ¿Por qué? Porque al tener una fibra nerviosa vaina de mielina, la velocidad será mucho más rápida porque los lugares donde ocurren la despolarización y la repolarización, que es el nodo de Ranvier, está bien focalizado en distintos segmentos. Por lo tanto, la conducción del impulso o el potencial de acción siempre va a viajar de un nodo al otro, pero de forma muy rápida. En cambio, si la fibra nerviosa no tiene vaina de mielina, ese proceso se va a dar en toda la membrana neuronal y es muy difusa, ¿sí? Es muy amplia. ¿Está bien? Otro aspecto importante es de que el oligodendrocito es la célula encargada de producir vaina de mielina en el sistema nervioso central. Ojo con eso. Y en el periférico es la célula de Schwab. Le han cambiado. Otra característica que notamos ahí, fíjense que un oligodendrocito en el sistema nervioso central puede envolver a más de una. En cambio, en el sistema nervioso periférico notan cómo una sola célula de Schwann envuelve, y aquí está su núcleo, ¿lo ven? Entonces acá es una célula, acá es otra célula y aquí es otra célula. Entonces son células independientes que envuelven esta fibra. Con el objetivo, obviamente, el diseño está realizado para mejorar la conducción del impulso nervioso. Entonces, estos lugares denominados nodos de Ranvier es donde va a ocurrir el proceso de despolarización y repolarización. ¿Puede dañarse la vaina de mielina? Sí. Cuando hacen ustedes extracción de tercer molar, por ejemplo, cuando les van a hacer a los que les gusta cirugía de pronto, bueno, ustedes todos van a hacer extracción. ¿Se puede dañar el nervio mandibular? Sí. Claro. ¿Lo puedes dañar hacer una técnica de SPIC? Claro. ¿Puedes tocar alguna vez un nervio? Sí. Y la fibra nerviosa, a través del tiempo que pensábamos que no se podía regenerar, hoy sabemos que a través de la formación de un cono axónico puede regenerarse, excepto que lo hayas cortado, ¿no? Si lo cortaste, ahí ya se le fue la luz en todo, ¿sí? Pero, o sea, la sensibilidad, ¿no? ¿Y puede ocurrir? Sí. Por eso es de que un nervio hay que tratar de no tocar. La sensibilidad del dolor tenemos en los primeros terapéutica quirúrgica invasiva, que a veces no nos y dolería. ahí hay distintos tipos de problemas que se pueden causar con el paciente que se denominan parestesias. El paciente lo siente como anestesiado. En los tiempos más largos, cuando son reversibles, hasta 6 meses puede quedar. Y si la lesión ha sido sección del nervio, eso queda para toda la vida, ¿no?
Bien. Hay otras enfermedades con la enfermedad de Guillain-Barré que va a deteriorar la vaina de mielina. O en pacientes diabéticos también, que hay la neuropatía diabética, que hay alteraciones. ¿Han escuchado hablar que los pacientes no tienen sensibilidad un poco, o van perdiendo un poco la sensibilidad en los pies de pacientes diabéticos? Los pacientes diabéticos tienen 3 problemas: la neuropatía diabética, la microangiopatía diabética, la retinopatía diabética, la nefra. Pero de ahí, para mí, 2 son las importantes: la neuropatía y la alteración en la microcirculación. Acá hay un engrosamiento de la membrana de la fibra nerviosa, y los pacientes no tienen sensibilidad. El pie se le está necrosando y el paciente diabético no siente, porque todo este proceso se ha ido alterando por una alteración en la estructura. Y como la microcirculación también se ha visto afectada por el engrosamiento de la membrana basal de los vasos, de los capilares más pequeños, hace que algunos pacientes diabéticos no controlados, muy descuidados de su enfermedad, terminan con amputaciones de pies, ¿no? Entonces sí hay alteraciones, pero también hay la posibilidad de promover la regeneración con complejos vitamínicos especialmente, ¿no? Estas 2 neuronas, para concluir, esta y la próxima vamos a hablar de conducción del impulso nervioso. Estas 2 neuronas son las que vamos a trabajar. La unipolar, que es sensorial desde el punto de vista fisiológico; la multipolar, que es una motoneurona desde el punto de vista fisiológico. ¿Está bien? Tenemos la bipolar, que es una interneurona, y tenemos las neuronas piramidales, que estas no las vamos a tocar mucho. Pues nosotros vamos a hablar de estas 2 en especial y muy poco de las interneuronas, y las piramidales no nos interesan porque son parte de la corteza cerebral. No las vamos a conocer, ¿no? Y lo que tenemos que ver posteriormente es cómo se produce la recepción, cómo se traduce la información del estímulo en una corriente eléctrica y cómo se produce el potencial de acción, para conocer todo lo que se denominan potenciales electrotónicos relacionados con la conducción del impulso nervioso y luego con la transmisión. En este orden es lo que vamos a ver las próximas clases, cada uno cómo es su funcionamiento. ¿Está bien? Bueno, por hoy